Mi esposa Carmen me besó en la frente y juró que necesitaba desconectar del mundo en un retiro espiritual en las montañas, lejos de la tecnología y el ruido. Yo le pagué el viaje, le cargué las maletas y la vi partir con una sonrisa que creí sincera. Lo que ella no sabía era que su desconexión dejaría un rastro digital imborrable y que, mientras ella gemía en los brazos de otro hombre en un hotel de 5 estrellas, yo no estaba llorando en nuestro sofá. Estaba convirtiendo cada una de sus mentiras en una celda de prisión. Esta es la historia de cómo mi amor se transformó en una auditoría criminal. Me llamo Miguel y siempre me he considerado un hombre de lógica, de estructuras y de resultados tangibles. Durante los 7 años que compartí mi vida con Carmen, apliqué esa misma filosofía a nuestro matrimonio. Yo proveía la estabilidad, la casa, la seguridad financiera y la lealtad inquebrantable, asumiendo que ella aportaba el compromiso emocional. Sin embargo, la lógica falla cuando una de las variables es una mentira. Todo comenzó con una supuesta crisis existencial. Carmen llevaba semanas divagando sobre su necesidad de reencontrarse, de purificar su energía lejos de la ciudad y, sutilmente, lejos de mí. La propuesta del retiro espiritual llegó una noche de martes, mientras yo revisaba los balances trimestrales de mi empresa de logística. Ella describió el lugar como un santuario austero en la sierra, sin cobertura telefónica, dedicado a la meditación y el silencio. Acepté sin dudarlo, incluso con entusiasmo, transfiriéndole los fondos necesarios para que no tuviera preocupaciones. Observé cómo preparaba su equipaje y, aunque en ese momento decidí ignorarlo, mi subconsciente registró la primera anomalía. En una maleta destinada a la austeridad y la meditación, Carmen empacó lencería de encaje negro y vestidos de noche que jamás usaría para meditar en posición de loto sobre una roca. El día de su partida, la despedida fue breve. Ella alegó que debía apagar el teléfono inmediatamente para entrar en modo zen antes de llegar. El silencio digital comenzó apenas el taxi dobló la esquina. Durante 48 horas, respeté ese silencio, ocupándome de la casa y del trabajo, convenciéndome de que su ausencia era saludable para ambos. La realidad, sin embargo, tiene la mala costumbre de golpear cuando uno está más tranquilo. El golpe llegó no en forma de una intuición mística, sino a través de una notificación en mi reloj inteligente. Lucía, una antigua compañera de universidad de Carmen y alguien a quien yo consideraba una aliada neutral, me envió una serie de imágenes sin texto adjunto. Al abrirlas, la narrativa del retiro espiritual se desmoronó en segundos. No había montañas, ni ropa holgada de yoga, ni retiros de silencio. Las fotos mostraban una piscina infinita frente al mar, cócteles con sombrillas y a mi esposa, radiante y bronceada, abrazada al cuello de Diego. Reconocí a Diego al instante, era un parásito social que merodeaba nuestros círculos, conocido por vivir de las apariencias y de mujeres que buscaban emociones baratas. Mi reacción física me sorprendió. No hubo lágrimas, ni gritos, ni objetos rotos contra la pared. En su lugar, sentí una frialdad absoluta, una claridad mental que no había experimentado en años. Mi cerebro dejó de procesar a Carmen como mi esposa y comenzó a analizarla como un activo tóxico, un problema logístico que requería una solución quirúrgica. Si ella estaba en un resort de playa con Diego, significaba que el dinero que le di para el retiro se había desviado. Pero mi instinto me decía que la traición no era solo emocional, había algo en la arrogancia de sus sonrisas en esas fotos que sugería una impunidad mayor. Me senté frente a mi ordenador principal y comencé la investigación. No como un marido celoso que busca mensajes de texto, sino como un auditor forense. Accedí a las cuentas compartidas y verifiqué los movimientos recientes. Los cargos del hotel no aparecían en nuestra tarjeta personal. Eso era extraño. Carmen no tenía ingresos propios suficientes para financiar una semana en un resort de esa categoría y Diego, por lo que sabía, estaba en la ruina técnica. Amplié el rango de búsqueda. Nada. Entonces, una sospecha oscura se instaló en mi mente. Entré en el servidor de mi empresa, utilizando mis credenciales de administrador para revisar los gastos corporativos de la última semana. Ahí estaba. La confirmación de que mi matrimonio no solo había muerto, sino que había sido la coartada para un delito. Carmen había utilizado los datos de mi tarjeta corporativa, a la que tenía acceso por emergencias, para reservar la suite presidencial en el resort bajo el concepto de gastos de representación y convención. No solo eso, había falsificado una autorización digital a mi nombre, registrando a Diego como consultor externo para justificar la ocupación doble. La ira inicial se transformó en una satisfacción perversa.
Esto ya no era un asunto de divorcio civil. Al falsificar mi firma y malversar fondos de la empresa para un viaje de placer con su amante, Carmen había cruzado la línea hacia el fraude penal y la suplantación de identidad. Descargué cada factura, cada registro de acceso IP y cada confirmación de reserva, creando una carpeta de seguridad encriptada. Mientras revisaba los detalles de la reserva, noté que el retiro duraría 5 días más. 5 días en los que ellos creerían estar burlándose de mí, gastando mi dinero y bebiendo mi champán. 5 días que me daban una ventaja táctica insuperable. No la llamaría. No le enviaría las fotos de Lucía para exigir explicaciones. El elemento sorpresa era mi mayor arma y pensaba usarlo para destruirlos. Pero mi investigación reveló un detalle más, un giro que no esperaba y que elevó la gravedad de la situación. Al rastrear el historial de correos archivados en la nube familiar, que ella, en su descuido, olvidó desconectar de la tablet que dejó en casa, encontré un borrador de mensaje dirigido a Diego, fechado 2 semanas atrás. En él, no solo planeaban el viaje. Hablaban de la siguiente fase después del resort. Carmen mencionaba la venta de nuestro apartamento, una propiedad que estaba a mi nombre pero que, bajo el régimen de gananciales, podría disputar. Mencionaban cuentas en el extranjero y la posibilidad de acusarme de maltrato psicológico para forzar un acuerdo rápido y lucrativo. Me quedé paralizado mirando la pantalla. La mujer con la que dormía no solo quería una aventura, estaba conspirando activamente para desmantelar mi vida, arruinar mi reputación y dejarme en la quiebra. La ingenuidad se evaporó de mi cuerpo. Me levanté de la silla, caminé hacia la ventana y miré la calle vacía. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No necesitaba un consejero matrimonial, necesitaba un abogado penalista despiadado y un cerrajero. Marqué el número de mi abogado, ignorando la hora intempestiva. La guerra había comenzado, y Carmen no sabía que acababa de invadir territorio enemigo sin municiones. Lo que Carmen había hecho no era simplemente una infidelidad que podía resolverse en mediación matrimonial con lágrimas y promesas vacías. Era un delito tipificado en el Código Penal bajo múltiples figuras: falsificación de documentos privados, fraude comercial, suplantación de identidad y apropiación indebida de recursos empresariales. Mi abogado desplegó un plan metódico que transformaría su viaje romántico en una pesadilla burocrática. Primero, recopilar cada prueba irrefutable con cadena de custodia válida para tribunales. Segundo, presentar la denuncia penal antes de que Carmen regresara, impidiendo que destruyera evidencia o manipulara su versión de los hechos. Tercero, solicitar medidas cautelares patrimoniales para proteger los activos que ella pretendía disputar fraudulentamente. Cuarto, coordinar con la policía el momento exacto de su retorno para ejecutar la orden de desalojo basada en la investigación criminal en curso. Mientras él elaboraba los escritos judiciales, yo me dediqué a la parte que requería mi conocimiento específico: rastrear digitalmente cada trazo de su doble vida. Accedí nuevamente al servidor de correos compartidos y descargué sistemáticamente cada conversación archivada entre Carmen y Diego de los últimos 8 meses. No fue difícil, ella confiaba tanto en mi ignorancia que jamás se molestó en borrar sus rastros. Los mensajes revelaban una planificación siniestra. No solo habían estado acostándose a mis espaldas desde febrero, sino que llevaban meses diseñando mi ruina financiera como si fuera un proyecto empresarial. Diego, que resultó ser un estafador profesional con antecedentes por fraude inmobiliario, había convencido a Carmen de que yo era un obstáculo prescindible en su camino hacia la prosperidad. El plan era simple y brutal. Ella provocaría una crisis matrimonial alegando maltrato psicológico y abuso emocional, términos lo suficientemente vagos como para ser imposibles de refutar completamente. Solicitaría órdenes de alejamiento preventivas que me expulsarían de mi propia casa mientras se tramitaba el divorcio. Paralelamente, usando su acceso a las cuentas empresariales, transferiría fondos hacia sociedades fantasma que Diego había creado en paraísos fiscales, simulando deudas ficticias que drenarían el capital de mi negocio. Finalmente, en el juicio de divorcio, presentaría una imagen de mujer empobrecida y emocionalmente destrozada, reclamando compensaciones millonarias. Para cuando yo quisiera reaccionar, estaría en bancarrota, con mi reputación destruida y sin recursos para defenderme. Era un plan perfecto, excepto por un detalle que ellos subestimaron fatalmente: yo encontré los mensajes. Descargué cada archivo adjunto, cada captura de pantalla de movimientos bancarios que Carmen había enviado a Diego como prueba de su avance en el saqueo financiero.
Documenté las transferencias que ya había realizado, pequeñas cantidades inicialmente, aumentando progresivamente para no activar alertas automáticas del banco. En total, había desviado 32.000 euros hacia una cuenta que supuestamente pertenecía a un proveedor de servicios de consultoría, pero que en realidad era una empresa fantasma registrada por Diego en Malta. Eso convertía el caso en fraude agravado con premeditación. Mi abogado prácticamente sonrió al ver los números. Explicó que con esa evidencia, Carmen no solo perdería cualquier derecho patrimonial en el divorcio, sino que enfrentaría entre 2 y 6 años de prisión efectiva. Diego, como cómplice y cerebro del esquema, podría recibir una pena aún mayor. Durante los 3 días siguientes, mientras ellos continuaban su idilio playero publicando fotos en redes sociales privadas que yo monitoreaba desde cuentas falsas, yo construía metódicamente su jaula legal. Presenté la denuncia penal en la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, aportando un informe pericial contable elaborado por un auditor forense que certificó la desviación de fondos. Solicité al juez instructor la orden de registro domiciliario y la retención preventiva de sus pertenencias como evidencia potencial. Coordiné con el administrador del edificio para cambiar las cerraduras bajo el argumento legítimo de que Carmen representaba un riesgo patrimonial activo, respaldado por la orden judicial. Notifiqué al banco corporativo sobre el fraude, bloqueando todos los accesos de Carmen a las cuentas empresariales y personales vinculadas. Cada movimiento fue calculado, documentado y ejecutado con precisión quirúrgica. El elemento más delicado fue coordinar su arresto. No quería un espectáculo público innecesario ni alimentar su narrativa de víctima. Mi abogado negoció con la fiscalía para que la detención ocurriera en el momento de su llegada a casa, bajo la figura de flagrancia diferida, aunque el delito había ocurrido días atrás. La evidencia se estaba asegurando en ese instante para evitar su destrucción. La policía estuvo de acuerdo, especialmente cuando les mostré las conversaciones donde Carmen discutía con Diego cómo borrar los registros digitales apenas regresara. Eso demostraba conciencia del delito y voluntad de obstruir la justicia, agravantes que justificaban la intervención inmediata. Llegó el domingo. El día que Carmen esperaba regresar triunfante de su escapada romántica, renovada y lista para continuar con la farsa de nuestro matrimonio mientras saqueaba mi empresa hasta dejarla vacía. Yo había dormido apenas 4 horas en los últimos 3 días, pero no sentía cansancio. Sentía la claridad absoluta de quien finalmente controla su destino después de meses de ser manipulado. A las 5 de la tarde. Recibí su mensaje anunciando su llegada inminente. Respondí con 2 palabras que ella interpretó como bienvenida amorosa, sin imaginar que eran la confirmación de que la trampa estaba lista. Me posicioné en la entrada del edificio, apoyado contra la pared, observando la calle vacía. 2 patrullas indistintivos esperaban a media cuadra. Un cerrajero terminaba de instalar las nuevas chapas en nuestra puerta. Dentro del apartamento, un equipo de peritos fotografiaba cada rincón como escena del crimen financiero que realmente era. El taxi dobló la esquina. A través del parabrisas distinguí su silueta, el cabello suelto, la postura relajada de quien cree que ha ganado. Las ruedas frenaron frente al edificio. Ella abrió la puerta trasera, extendió una pierna bronceada y emergió sonriendo, con esa sonrisa que alguna vez me enamoró y que ahora reconocía como la máscara de una depredadora. Sus ojos me encontraron primero, y durante una fracción de segundo vi la confusión. Mi expresión no mostraba el alivio del esposo que recupera a su mujer, sino la calma gélida del juez que dicta sentencia. Entonces ella vio las patrullas. Las luces azules que comenzaron a girar en silencio. Los 2 agentes uniformados que avanzaban hacia ella con documentos en mano. La sonrisa se congeló, luego se desintegró, reemplazada por una expresión de terror absoluto que jamás olvidaré. Mientras un agente le ponía las esposas, el otro se dirigió a mí y me entregó una copia de la orden judicial que prohibía a Carmen acercarse a menos de 200 metros de mi domicilio y mi lugar de trabajo, basándose en el riesgo patrimonial y la obstrucción a la justicia. Observé la escena sin mover un músculo. El taxista, que había bajado para sacar las maletas, se quedó paralizado con una de ellas en la mano, mirando a su pasajera de alta gama ser introducida en un coche patrulla. Los vecinos, atraídos por el silencioso ballet de luces azules, observaban desde sus ventanas, transformando su regreso en un espectáculo de humillación pública. No sentí placer, ni sadismo, solo la fría satisfacción de ver el orden restaurado. Dentro de mi apartamento, que ahora se sentía extrañamente ajeno y forense, los peritos terminaron su trabajo.
Habían fotografiado sus armarios, sus joyas y cada dispositivo electrónico que dejó atrás. El abogado me explicó que todo sería inventariado y retenido como prueba o como parte de los activos a liquidar para reparar el daño económico que había causado. Me entregó una lista detallada. Al revisarla, noté algo que encendió una nueva alarma. Faltaba una caja fuerte pequeña, un objeto que yo le había regalado hacía años y que ella guardaba en el fondo de su armario. No era grande, pero contenía documentos importantes, pasaportes, algunas joyas de herencia familiar y, lo más preocupante, copias físicas de contratos y claves de acceso que yo, en un exceso de confianza absurdo, había compartido con ella. Inmediatamente, la lógica me indicó que debía de habérsela llevado en su viaje, probablemente con la intención de vaciar su contenido y dejarla en un lugar seguro antes de ejecutar la fase final de su plan. Recordé una conversación casual de hacía meses, donde mencionó que una prima suya, Lucía, le había ofrecido una caja de seguridad en el banco donde trabajaba. Lucía, la misma persona que me había enviado las fotos. Su participación de repente adquirió un nuevo significado. No era una simple aliada neutral, podría ser una cómplice o, en el mejor de los casos, un peón involuntario en el juego de Carmen. Mientras procesaba esta nueva variable, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté y la voz al otro lado era la de Diego. Su tono no era amenazante, sino cargado de una arrogancia desconcertante. No preguntó por Carmen, no mencionó a la policía. Habló como si estuviera negociando la compra de un coche usado, con una frialdad que me heló la sangre. Me informó que tenía en su poder ciertos documentos que podrían ser perjudiciales para la reputación de mi empresa y mi situación fiscal. Sugirió que la detención de Carmen era un malentendido desafortunado que podíamos resolver amistosamente. Entendí al instante. No estaban derrotados. Esto era el contraataque. La caja fuerte no contenía solo sus joyas, sino el material para un chantaje. Estaban usando la amenaza de una auditoría fiscal y un escándalo mediático para forzarme a retirar los cargos. Sin embargo, Diego cometió un error táctico fundamental, asumió que yo jugaría a la defensiva. En lugar de entrar en pánico, analicé la situación. Él tenía la caja, sí, pero yo tenía a Carmen. Y Carmen no estaba en una suite de lujo, estaba en una celda de detención preventiva, probablemente sin acceso a su teléfono y desesperada por salir. Mi abogado, que escuchó la conversación en silencio, asintió lentamente. Esto es extorsión, dijo, y acaba de darnos la pieza final del rompecabezas. No negociaríamos. Usaríamos su propia arma en su contra. Decidí jugar una carta arriesgada. Sabía que Diego necesitaba dinero. Su estilo de vida era una fachada financiada por mujeres vulnerables y esquemas fraudulentos que requerían liquidez constante. Carmen era su gallina de los huevos de oro y ahora esa gallina estaba enjaulada. Si él me estaba chantajeando, era porque estaba desesperado. Así que hice lo inesperado, acepté reunirme con él. Le cité en una cafetería pública, ruidosa y llena de gente, lejos de cualquier lugar donde pudiera intentar algo físico. Le dije que llevara la caja y que hablaríamos de un acuerdo. Llegué 15 minutos antes y me aseguré de que la mesa estuviera en el ángulo perfecto de una cámara de seguridad del local. También llevaba un micrófono oculto, cortesía de un detective privado que mi abogado había contratado para reforzar el caso. Cuando Diego entró, lo reconocí por su andar arrogante, aunque noté el nerviosismo en sus manos. Llevaba una bolsa deportiva donde supuse que estaba la caja fuerte. Se sentó frente a mí sin saludar, empujando la bolsa bajo la mesa con el pie. Su discurso fue predecible. Exigía que retirara los cargos contra Carmen y le transfiriera una suma compensatoria de 50.000 euros a cambio de la caja y su silencio. Habló de documentos firmados en blanco que yo supuestamente había dejado en casa, papeles que, según él, probaban evasión fiscal. Lo dejé hablar. Dejé que detallara su amenaza, que pusiera precio a mi tranquilidad, que se incriminara con cada palabra grabada en alta definición. Cuando terminó, simplemente sonreí. Diego, dije con voz tranquila, no has entendido nada. Saqué mi teléfono y le mostré una transmisión en vivo. No era de Carmen, sino de la entrada de su propio apartamento. La policía estaba allí, ejecutando una segunda orden de registro basada en la geolocalización de su móvil durante la llamada de extorsión que me había hecho horas antes. Su rostro palideció. Esa caja fuerte, continué, contiene joyas que están declaradas en el seguro.
Si no la devuelves ahora mismo, se añade el cargo de robo agravado a tu lista. Y por cierto, la extorsión que acabas de intentar está siendo grabada. Se levantó de golpe, tirando la silla. Por un momento pensé que me golpearía, pero el miedo en sus ojos era más fuerte que su ira. Sabía que estaba acorralado. Sin decir una palabra, dejó la bolsa bajo la mesa y salió casi corriendo del local, chocando con un camarero en su huida. No lo seguí. No hacía falta. 2 agentes de paisano que estaban tomando café en la barra se levantaron y fueron tras él. Lo detuvieron antes de que llegara a la esquina. Recuperé la caja fuerte. Al abrirla más tarde en la seguridad de mi oficina, confirmé mis sospechas. Carmen no solo había guardado joyas, sino copias de mis claves bancarias y, lo más doloroso, una carta manuscrita donde detallaba sus planes para dejarme. Leerla fue como recibir una puñalada final, pero también fue liberador. En esa carta no había amor ni arrepentimiento, solo cálculo frío. Ella describía cómo soportaba mi presencia solo por la comodidad económica. Esa confesión, escrita de su puño y letra, era la prueba definitiva que destruiría cualquier intento suyo de reclamar pensión compensatoria. Esa noche, dormí por primera vez en una semana. Carmen seguía detenida, sin fianza, debido al riesgo de fuga y obstrucción. Diego estaba en una celda cercana, enfrentando cargos por extorsión y fraude. Mi casa estaba vacía. Sí, pero estaba limpia. Sin embargo, la victoria legal no curaba la herida emocional. Miré el espacio vacío en el armario donde solía estar su ropa y me di cuenta de que la batalla judicial era solo el principio. Ahora venía lo más difícil, reconstruir una vida que había estado cimentada sobre una mentira de 7 años. Pero al menos, los cimientos que pondría a partir de ahora serían míos, sólidos y verdaderos. Meses después, la historia que comenzó con un supuesto retiro espiritual terminó en una sala de audiencias. Carmen fue declarada culpable de fraude y falsificación, perdió cualquier derecho sobre mi empresa y sobre el piso, y recibió una condena que cumplirá marcada para siempre en su historial. Diego escuchó una pena mayor por extorsión y estafa continuada, sin posibilidad de esquivar la cárcel gracias a las grabaciones y a los movimientos de dinero que rastreamos con precisión. Yo estuve allí, escuchando cada detalle, sintiendo una mezcla extraña de alivio y vacío mientras el juez leía las resoluciones. Fuera del tribunal empezó mi verdadero trabajo. Reconstruí la empresa, reorganicé cuentas y contratos y tuve que enfrentar la desconfianza de algunos clientes que solo veían los titulares. Busqué ayuda profesional para entender que la recuperación tras una infidelidad y una traición así no es un regreso al pasado, sino un proceso lento de reconstrucción personal donde hay que aceptar el daño y redefinir la propia identidad. Aprendí que no se trata solo de cerrar un caso, sino de reaprender a confiar, primero en uno mismo y luego, quizá, en los demás. Muchas noches me pregunté si fui demasiado lejos al permitir que Carmen acabara entre rejas. Podría haberme limitado a un divorcio rápido y a proteger mis bienes sin empujar la vía penal hasta el final. No siento culpa por haber defendido mi trabajo y mi futuro, pero sé que mi decisión la marcó de una manera irreversible y que esa marca también forma parte de mi biografía, aunque yo no lleve uniforme ni número de reo. Hoy vivo solo, más atento a los detalles que antes ignoraba, menos ingenuo pero también más consciente de mis propios límites. No creo en el odio eterno, sin embargo tampoco creo en olvidar lo que ocurrió como si fuera un mal sueño. Mi venganza fue legal, fría y metódica, y al mismo tiempo fue la herramienta que me permitió recuperar el control sobre mi vida. Y tú que escuchas mi historia, si descubrieras una traición así, ¿optarías por llevar la justicia hasta las últimas consecuencias como hice yo, o buscarías un camino de perdón aún sabiendo el precio que podría tener?